Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están, amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Mi nombre es Ervin Bazán y a partir de este momento les presentamos los principales títulos. De inmediato con los principales temas de este 24 de octubre. Para contarles que el Tribunal Supremo Electoral determinó hacer cambios internos en el órgano electoral después de los resultados conseguidos en las elecciones generales. Entre las nuevas medidas, la responsable del control del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, la vocal Dina Chuquimia, será removida de su cargo y su lugar será ocupado por Marco Ayala. Las autoridades del órgano electoral evaluaron los aspectos comunicacionales que el tribunal realizó durante toda la etapa electoral, con duras críticas a Chuquimia y al titular del CIPDE, Juan Carlos Pinto, que estaban encargados de difundir las labores desarrolladas por el tribunal. Y en otros temas les contamos que al menos 200.000 migrantes bolivianos son explotados en talleres clandestinos en Sao Paulo, Brasil, según una investigación realizada por la Comisión Parlamentaria de Investigación CPI, que sugirió instaurar medidas que permitan acabar con la explotación de mano de obra boliviana que trabaja en la industria textil en condiciones similares a la esclavitud. El presidente de la CPI, Carlos Becerra, explicó que se han hecho una serie de propuestas para una mayor transparencia y una participación más activa del gobierno en el tema. No se trata de descartar investigar próximamente el rubro de la construcción. La inversión extranjera en Bolivia crece en 12.4% más que el año pasado, en el primer semestre del año, lo cual representa un monto de 1.148 millones de dólares. Así lo informó el Banco Central de Bolivia. 2/3 del monto invertido hasta junio están destinados al sector de hidrocarburos y el resto a industria y minería, según este informe. Volviendo a temas políticos, les contamos que en la carrera electoral por los municipios y gobernaciones del país, en Tarija, el alcalde Óscar Montes, que este año cumple su tercer mandato consecutivo por su agrupación Unidos para Renovar, indicó que no se cierra la posibilidad de postular a la gobernación, aunque por el momento prefiere esperar. El diputado por Convergencia Nacional, Adrián Oliva, tampoco descartó ser candidato a gobernador por ese mismo departamento. Mientras tanto, Pamela Fernández, la hija del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, negó que se postule a la gobernación de ese departamento. Desde el 2 de enero del próximo año, las entidades financieras deben contrastar la identidad de las personas que soliciten créditos con los datos del Servicio General de Identificación Personal, SEGIP, a fin de evitar la suplantación de identidades en las transacciones bancarias. Así lo informó la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Leni Valdivia, quien además indicó que este año se han trabajado de manera coordinada con el SEGIP para poner a disposición del sistema financiero un programa de consultas interinstitucionales que tenga una base de datos donde los bancos puedan consultar identidades de los propietarios antes de aprobar créditos. 5 fallas geológicas activas fueron identificadas en el tramo del Sillar en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Sin embargo, los trabajos en la carretera están aún bajo control y mantenimiento continuo, con lo que se garantiza la transitabilidad hasta que se construya la nueva vía que pasará por ese mismo sector. Así lo indicó el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, quien confirmó que el proyecto de diseño final de la doble vía El Sillar será presentado en diciembre del próximo año. Entre tanto, dijo que para el mantenimiento de la vía hay 23 millones de bolivianos disponibles para eventualidades por las épocas de lluvias. Y es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos 67 centavos y el yen una cotización de 0.06 bolivianos. Llegan las informaciones deportivas aquí a Bolivia News. Oriente Petrolero lidera la tabla de posiciones del torneo Apertura, luego de vencer con trabajo a Real Potosí por 2-1. Los albiverdes con este triunfo comparten la cima de la tabla con Wilstermann, ambos con 21 puntos. Blooming terminó 0-0 con Nacional Potosí en la Villa Imperial, consiguiendo apenas un tanto que le sirve más a la academia, que se mantiene en el pelotón de los punteros. Mientras tanto, Sport Boys de Warnes continúa con su mala racha y apenas empató 1-1 con Strongers en Warnes.
Desde Bolivia Web TV queremos compartir con ustedes una buena noticia. Hemos llegado a los 2 millones de visitas de cibernautas a nuestro portal de televisión y nos hemos convertido en el principal vínculo de los bolivianos quienes residen en el extranjero con esta hermosa tierra llamada Bolivia. Gracias a todos los que a diario comparten con nosotros este sueño de llevar información de Bolivia al mundo y por motivarnos a seguir trabajando para ustedes. Desde el Centro de Operaciones de Bolivia Web TV en Santa Cruz de la Sierra, nos despedimos agradeciendo y celebrando con 2 millones de amigos al alcance del mundo. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.